Amados hermanos, feliz día del Señor. He de comenzar en esta mañana con una denuncia reiterada, ya conocida por ustedes. Considero que la sociedad occidental desarrollada en la cual estamos nosotros ensamblados, en un alto porcentaje de su población, con la casi totalidad de los medios de comunicación, incluyendo instituciones no gubernamentales, gobiernos o parte de los gobiernos, es decir, las fuerzas vivas del tejido social en general, consideran que creer en Dios, creer en la palabra revelada, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, o creer en Cristo Jesús como el Hijo de Dios, es una posición regresiva. Esta es la opinión general, contagiosa, avasallante en la sociedad occidental en la cual estamos. Creer en Dios es considerado involución, ignorancia, superstición, retraso. No se considera una posición compatible con el siglo XXI. Estamos como fuera de la modernidad. Por eso, inclusive, denuncio, como antes lo he hecho, que se intenta la privatización forzada de la creencia. Una suspensión, si es posible, del creer o una marginación de todo lo que signifique la esfera de la fe, marginación, exclusión fuera de los espacios públicos, una reducción del profesar de la fe, del expresar de la fe, a lo más íntimo posible. Gobiernos que apuestan por no solo el laicismo, sino por un agnosticismo casi como religión de Estado. Se legisla violentando principios y valores fundamentales de nuestra fe, de nuestra cosmovisión cristiana. En la educación se avanza con módulos de estudio que golpean de manera frontal la concepción del hombre, la de la familia, hasta la de la sexualidad, por no abundar en otros aspectos. Los medios de comunicación, casi en su totalidad, contrarios, rayando en la burla, en el desprecio a quienes profesen ser creyentes en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, o que se comporten o se confiesen como hombres y mujeres de fe. Medios de comunicación, hablo televisión, hablo de internet, de redes sociales, en su generalidad, con un secularismo que vamos, el humanismo se les quedó corto. Están entregados en el comamos y bebamos que mañana moriremos. Hedonistas, a lo más. Instituciones culturales subsidiadas con el dinero público para que ataquen a la cosmovisión cristiana, a la fe cristiana y a sus valores y principios. Y no me extraña
Por eso la tesis que he de exponer hoy es que el hombre de nuestro tiempo, de nuestro continente europeo desarrollado, este Homo sapiens sapiens, se mantiene bajo la sentencia bíblica de hace 3000 años, del Salmo 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Según el juicio de la palabra de Dios, se comportan en necedad, no en sabiduría, como alardea la calificación zoológica de Homo sapiens. Criaturas, hombres que piensan. No. Y esto que estoy diciendo es una afirmación antropológica frontal. Porque la Escritura nos dice, la palabra de Dios nos dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, con superioridad de capacidades y facultades por encima de todas las demás criaturas, pero que desde su comienzo intentó ser más. Quiso ser como Dios, se desconoció a sí mismo y terminó siendo menos. Esto es lo que nos afirma la palabra de Dios. Terminó siendo menos, afectó todas sus capacidades superiores, cognitivas y afectivas, afectó sus relaciones interpersonales y sus relaciones con la naturaleza. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios, que el Homo sapiens sapiens, a través de su historia, ha demostrado su devaluación y que esa alienación, como lo llamaron en el siglo pasado algunos sociólogos y antropólogos, esa devaluación de su calidad de Homo sapiens le ha hecho necio, dice la palabra, y ha emprendido su lucha contra el Creador en diversos frentes y de diferentes maneras. Por eso, el título de nuestro sermón en esta mañana es lo que el Homo sapiens no puede entender. A pesar de que, como los grecorromanos de tiempos de Jesús, en pleno posmodernismo, nos jactemos de que conocemos, de que sabemos, de que la ciencia nos arropa, de que somos investigadores. Lo cierto es que el Homo sapiens hay algo que no es capaz de percibir, entender, analizar, discernir, comprender, mucho menos de interiorizar. Y esto lo denuncia la palabra de Dios. El Homo sapiens, incapaz de. Pablo le escribía a una iglesia griega, a una iglesia que se jactaba de tener conocimiento, de cultura, y justamente tiene que dedicar sus primeras páginas cuando escribe a la iglesia de Corinto para recordarle que los griegos buscan sabiduría, buscan subir la escalera del saber, y que por lo tanto para ellos el Evangelio de Cristo Jesús termina siendo una tontería, una locura, y lo desprecian. Y tiene que enfrentar eso, y eso es lo que nosotros vamos a tocar esta mañana. Voy a leer para ustedes en Reina Valera 2020, Primera de Corintios, primera carta del apóstol Pablo a esa iglesia en Corinto, capítulo 2, versículos del 11 al 16. Leo pues: ¿quién de entre los seres humanos conoce las cuestiones propias del ser humano, sino el espíritu del ser humano que está en él? Del mismo modo, tampoco nadie conoce las cuestiones propias de Dios,
sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, afirma el apóstol, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. De estas cosas hablamos, pero no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, explicando las cosas espirituales en términos espirituales. Pero el ser humano natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual discierne todas las cosas sin que él sea sometido a discernimiento por nadie, porque ¿quién conoce la mente del Señor para instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Hasta ahí el pasaje. Es un pasaje eminentemente apologético y vamos a analizarlo. Comienza con un recurso que los griegos utilizaban en sus discusiones y en sus debates filosóficos, estableciendo un símil, una similitud. Leo de nuevo. ¿Quién de entre los seres humanos conoce las cuestiones propias del ser humano? Sino el espíritu del ser humano que está en él. Del mismo modo, he ahí el símil, así como el hombre conoce su historia, el hombre conoce de sí a través de su espíritu, bueno, del mismo modo, tampoco nadie conoce las cuestiones propias de Dios, sino el Espíritu de Dios. Recuerdo aquella frase de John Stott, varón de Dios, uno de los grandes hombres del siglo XX, que escribía en la Biblia: leemos a Dios hablar de Dios. Hermanos, el hombre cuenta, narra y relata su historia. El hombre se describe y se presenta en su historia, sí. Pero aquí hay un problema comunicacional que ya el apóstol está presentándole a los corintios. Hay un problema dialogal. Aquí no hay punto de encuentro. ¿Qué es lo que está pasando? Hermanos, lo que está pasando es lo que nosotros experimentamos en nuestros hogares, lo que nosotros experimentamos con nuestros vecinos, lo que nosotros experimentamos en nuestro trabajo, lo que nosotros experimentamos en nuestras escuelas, academias, en la calle, en nuestras relaciones. ¿Qué es lo que encontramos nosotros? Que cuando hablamos de Dios, de las cosas propias de Dios, de las cuestiones de Dios, cuando hablamos de Dios, se produce ruido, surge incomodidad. Sí, hermanos, incomodidad en estos ambientes tan queridos y cercanos. Y es que la afirmación del apóstol es radical. Dice, nadie conoce las cuestiones propias de Dios sino el Espíritu de Dios. Hay un nadie conoce. Y estamos hablando del Homo sapiens, del hombre que desarrolla todas sus potencialidades mentales en pleno siglo XXI. Y el apóstol le dice que no conoce algo, que es importante. Por ello el título que le hemos dado a nuestra predicación: lo que el Homo sapiens no puede entender, aunque presuma de conocer mucho, que en efecto conoce mucho. Aquí se dice que el hombre no sabe, ese Homo sapiens, ese anthropos psiquis, como lo llama en griego, no sabe es, hermanos, y aunque me han dicho que acá en nuestra sociedad esta palabra molesta, la vuelvo a decir. El Homo sapiens habla desde la ignorancia cuando rechaza a Dios. Ignorante.
De sapiens nada, de ignorante todo. Rechaza, desprecia y difama lo que no conoce, lo que no investiga, lo que no analiza, lo que no lee, lo que no está dispuesto ni siquiera a conversar de manera coloquial y que le es diferente. El profeta Isaías lo escribió 800 años antes. Leo para ustedes. El Señor ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos, dice el Señor, son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Aquí hay una diferencia de altura. El Homo sapiens sapiens anda aquí abajo, a donde cayó, porque su intelecto fue afectado, porque sus capacidades cognitivas y afectivas fueron dañadas y se ha quedado abajo. Y hay una sabiduría, un conocimiento de lo alto que él no alcanza a pesar de sus pretensiones. Eso es lo que denuncia el profeta Isaías. Leía a un teólogo esta semana y leo de él: en la cosmovisión del hombre, el hombre es Dios. En la cosmovisión de Dios, solo Dios es Dios. ¿Captamos la diferencia? Esto va a interrumpir y hacer difícil el diálogo, la comunicación, porque estamos hablando de dos niveles. El apóstol aquí avanza en el escrito a los Corintios y hace ciertas precisiones que debo de hacer al exponer el pasaje. Dice, nosotros, he aquí la primera precisión, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Cuál es el espíritu del mundo? ¿Cuál es el espíritu del mundo? Es la sabiduría profana. Es esa sabiduría humanista, relativista. Miren, hermanos, ya estos casi son eufemismos. La sabiduría del mundo es el comamos y bebamos que mañana moriremos. Es el hedonismo craso y puro. Eso es lo que nos rodea. Santiago escribe, y leo para ustedes, sobre esto. Esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, estrictamente humana y diabólica. Así escribe Santiago de claro. Lo voy a repetir. Esta clase de sabiduría de la que alardea el Homo sapiens sapiens en pleno siglo XXI, de ella misma alardeaba en el siglo I. Y Santiago, apóstol, escribe, esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, estrictamente humana y diabólica. A ver si identificamos quién está detrás de todo esto. Esta sabiduría humana, este espíritu del mundo, lo que piensa la sociedad a nuestro alrededor, por donde empecé a manera de introducción, se puede resumir, es que a esta sociedad que nos rodea, a esta sabiduría de la que hace alarde, le sobra Dios. Le sobra Dios. Es autócrata, es autosuficiente, es centrípeta, gira alrededor de sí mismo, como aquella zaranda con que jugábamos cuando éramos niños. El hombre trompo, del que una vez di una conferencia en una universidad, ese que gira alrededor de sí mismo.
Es una sabiduría que confía y alardea de que está en camino de un progreso indetenible. Ese es un mito de la sociedad contemporánea, el progreso indetenible de la humanidad. Es una sabiduría que llega al grado de considerarse con el deber de imponer sus conceptos de manera totalitaria. ¿Quedó claro? Es una sabiduría que se dice abierta y que es intolerante a cual más. No tolera ni siquiera la conversación sobre el tema. Es que no lo hemos experimentado en nuestros hogares, con nuestros vecinos, en la calle, no lo vemos en la televisión, en los medios de comunicación escritos. La intolerancia de esta sabiduría, yo diría que es una expresión sociológicamente armada del antirreino. El apóstol escribiendo, Pablo mismo, a otra iglesia, una iglesia grande, la de Éfeso, escribe lo siguiente: vosotros, le escribe a los hermanos de Éfeso, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en otro tiempo en el que vivíais siguiendo la corriente de este mundo, sí, la sabiduría de este mundo. Cuando seguíais la corriente de este mundo, conforme, presten atención, conforme al príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los incrédulos. Más claro el agua. Está hablando de que esta sabiduría del mundo, que no es la que debemos copiar, recibir, aceptar, internalizar, no. Esta sabiduría del mundo es una corriente, es una moda que mire que dura tiempo, Esto lo escribe el apóstol Pablo hace 2000 años. Esta corriente está conforme a lo que ordena y maneja, aquí lo llama el príncipe del poder del aire, era la expresión para referirse a Satanás. Esto tiene su cosmética, su capacidad de seducción, su articulación. Esto no anda al azar. Es el espíritu que ahora opera en los incrédulos. ¿Lo entendemos bien? El espíritu que ahora opera en los incrédulos es este. Pero este no es el que hemos nosotros recibido, afirma el apóstol en su primera precisión. Hermanos, el espíritu de este mundo ahora es el espíritu donde impera la incredulidad. Es una sociedad descreída en la que nos encontramos. Y plantea un recurso también griego, así como lo era el símil para las discusiones, también lo era la contraposición. Y plantea entonces, por contraposición, lo que nos ha acontecido a nosotros. Nosotros no hemos recibido el espíritu que es del mundo, primera precisión. Segunda, sino el espíritu que proviene de Dios. Ahí el contraste, pero ahí también la distancia. Se establece una distancia. Hermanos, si nosotros en cualquier conversación, con amigos, familiares, conocidos, queridos, cercanos a nosotros, decimos que nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, eso ya eleva el escándalo a niveles superlativos. Tal vez provoca un silencio respetuoso por parte de quien nos oye y el deseo de finalizar la conversación, sí o no.
porque va a elevar el rechazo y quedamos automáticamente descalificados por nuestros hijos, por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros iguales. Como dicen los sociólogos, quedamos descalificados y no nos lo dicen por educación o por mantener la relación de amistad o de familiaridad que debe de mantenerse. Pero esa es la realidad. Ahora, ¿para qué hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios? Esto no es una exposición de neumatología, pero aquí resalta algo el apóstol. ¿Para qué? Dice, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. De estas cosas hablamos, pero no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, explicando las cosas espirituales en términos espirituales. Sí, hermanos, el Espíritu Santo nos ha sido dado a nosotros para que conozcamos, hablemos y expliquemos. Conozcamos, lo necesitamos para convicción, para mantenernos fuertes, como decía nuestra hermana, para mantenernos como luz rodeados de tinieblas, para que nuestra construcción no se caiga con los vientos y las lluvias y un mal fundamento. Convicción, para que conozcamos, nos ha sido dado el Espíritu Santo, pero también para que lo comuniquemos. Entonces dice, para que hablemos y para que expliquemos. Conocer para comunicar a un Homo sapiens devaluado, a un Homo sapiens, a un Homo habilis que es experto en formar ídolos, y el primer ídolo que forma en su corazón es el mismo. Y tenemos que nosotros comunicarnos con él habiendo esta distancia y diferencia. La Escritura nos dice que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios lo primero que ha hecho en nosotros, en ti y en mí, es causar, provocar el nuevo nacimiento, sin el cual nadie entra en el reino de Dios. La regeneración, por ahí empieza todo. Hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo de Dios. Eso ha cambiado, hermanos, nuestra manera de pensar. Nuestra cosmovisión cambió. Somos Homo sapiens, pero nuestra sabiduría ahora viene de lo alto. Ha cambiado nuestra manera de pensar y así, por ello, ha cambiado nuestra manera de vivir. Es algo práctico. Pero, insisto, esta conversión, este cambio en nosotros va a provocar un problema comunicacional, porque nuestro código de comunicación, nuestro lenguaje en comportamiento, en palabras, con los demás Homo sapiens, no estoy hablando en un museo, estoy hablando como somos calificados, ¿sí? Con nuestros congéneres, pues, con ciudadanos, conocidos, familiares, amigos, y pongámosles nombres propios si queremos. A la hora de comunicarnos con ellos, debemos de hacerlo con un código que sea compartido, que lo podamos entender. Y ahí hay problema, porque hemos de comunicar lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado, no con nuestra retórica, no con nuestras artimañas. Vamos a conversar con la palabra de Dios, exponiéndola, sin alterarla. Dios le decía al profeta en el Antiguo Testamento, háblales con mis palabras. Es decir, el código tiene que ser adecuado, tiene que ser bien articulado, no puede ser alterado. No es para hacer una gimnasia mental, una competencia con discurseadores, un altercado verbal. Esa no es la idea, hermanos. El encuentro es indispensable porque nos movemos en planos diferentes y hay que provocar ese encuentro. Ahora, ¿quién puede lograr ese encuentro?
Solo el Espíritu Santo de Dios puede hacerlo. Y solo lo puede hacer a través de su palabra santa revelada que Él mismo respiró, inspiró a quienes la escribieron. Solo Él puede provocar ese nuevo nacimiento en el otro. Solo Él puede cambiar su cosmovisión, sus pensamientos que están aquí abajo. Los puede renovar totalmente. Solamente el Espíritu Santo de Dios. Es indispensable que intervenga el Espíritu Santo de Dios al nosotros hablar y explicar el plan de Dios, la voluntad de Dios, quién es Dios, la misión de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, lo que la cruz significa, lo que la tumba vacía representa, lo que nosotros hemos recibido, debemos de comunicarlo en términos espirituales. No podemos ponerle azúcar al Evangelio para que sea aceptado. Debemos de presentarlo tal cual es, todo el consejo de Dios. Y es por ello que, habiendo planteado ese símil y establecido, precisado, par de elementos que establecen diferencia, el apóstol continúa el texto y aparece el pero. Dice, pero le recuerda a los hermanos de Corinto y nos lo recuerda a nosotros. Hay un pero en la comunicación. Cuando querramos compartir el Evangelio, estemos conscientes, hermanos, de que hay un gran pero, que necesitamos ser asistidos por la oración, por el Espíritu Santo de Dios, por la palabra santa de Dios, por la convicción, que hablemos con términos espirituales, que conozcamos la palabra, que la estudiemos, que la sirvamos sin alterarla. Y ese pero es el siguiente, dice, pero el ser humano natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Dice, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Sí, hermanos, el antropopsiquis, ese homo sapiens sapiens, que todo lo sabe, ese hombre que sabe, que presume de saber y que según la Escritura incurre en necedad, parte de un desgraciado presupuesto. Según la Escritura, para él estas cosas son locura. Ese es el presupuesto del Homo sapiens no creyente. Locura. Cuando se le habla de Dios, cuando se le habla de Jesús, cuando se le habla del Evangelio, cuando se le habla la palabra de Dios, el mensaje de salvación, él ya tiene algo instalado como presupuesto, como etiqueta. Esto es locura. Esto es lo que pasaba con los griegos y con los hermanos de Corinto. Los griegos buscan sabiduría. Los judíos buscan poder. Y escribe el apóstol Pablo, y pensar que en Cristo está el poder y la sabiduría de Dios, pero la rechazan. Quieren más sabiduría. El Homo sapiens quiere ser sapiens y más sapiens si se pudiera, elevado a la n+1. Y su presupuesto es que lo que tú le presentas y yo le presento es tontería, es locura. En griego es moria, que quiere decir simpleza, tontería, absurdo. Vamos, partiendo de este presupuesto, ¿qué comunicación lograremos? Le sirves la palabra en amor y su presupuesto es lo que tú me estás exponiendo es una simpleza, es un retraso, es una tontería, es una absurdez.
Ese es su presupuesto. Pablo lo tenía tan claro que a esta iglesia de Corinto, a la que les he mencionado, les escribe lo siguiente. ¿Dónde está el sabio?, pregunta el apóstol. ¿Dónde está el escriba? Porque habían judíos que alardeaban de ser homo sapiens del Antiguo Testamento. ¿Dónde está el sabio? El sofista. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el filósofo de este mundo? El discutidor de este mundo, pues. ¿Dónde está? Dice, en efecto, dado que el mundo, mediante su sabiduría, que es terrenal, estrictamente humana y diabólica, dado que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan la sabiduría divina, Dios tuvo a bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No quisieron por la vía de la sabiduría, pues voy a ejercer el plan de salvación, por lo que para ustedes será tontería, simpleza, absurdez, antigüedad, locura. La locura de la predicación. Hermanos, lo que hemos leído acá, en esta descripción del antropopsiquis, de este homo sapiens no creyente, hundido en su necedad y en su incredulidad, es que no es capaz de percibir, no es capaz de entender, ni es capaz de discernir. Eso está acá. Vamos, está hablando de atribuciones cognitivas. El Homo sapiens no es capaz de percibir, no es capaz de entender, no es capaz de discernir. Percibir es aquí darse cuenta, distinguir, percatarse. Y te llamas Homo sapiens sapiens. No eres capaz de entender, en griego ginosko, que quiere decir comprender, razonar y aceptar. Vamos, si te llamas Homo sapiens sapiens y no eres capaz de entender, no eres capaz de discernir, en griego anakrinos, que quiere decir escrutar, examinar, juzgar, investigar, y te llamas Homo sapiens sapiens, y no eres capaz de escrutar, examinar, juzgar, investigar, hermanos, cualquier investigador sabe que para plantearse un plan de investigación, un proyecto de investigación, tiene que tener una actitud y un método adecuados a la investigación que va a hacer. Por eso se nos exige a nosotros que nos expresemos en términos espirituales y se le exige a él lo que no logra hacer, y es discernir espiritualmente. Ha de escoger tu material y método, como llamamos en investigación científica. Así que la cosa es grave, se mueve en términos de líneas paralelas que, como bien sabemos por geometría, no se encuentran. Se necesita un milagro para que se dé el encuentro de estos dos niveles. Porque el Homo sapiens, y esto lo sabemos por nuestras familias, nuestras amistades, nuestros compañeros de trabajo, de estudio, nuestros compañeros de calle, de pueblo, nuestros conocidos, hermanos, no sienten ni siquiera interés por saber de Cristo Jesús o de la revelación escrita. No sienten ni interés, no tienen aprecio, no valoran lo que puede haber y se llaman mente abierta. Esto es algo que ya está en el eslogan de una cadena televisiva. Somos mente abierta y siempre se nos ha llamado a nosotros los cristianos narrow-minded, mente estrecha. Tenemos gringolas, no somos capaces de ampliar nuestro horizonte. Y se llama mente abierta, mente lógica. Vamos, pero sí, justamente el Evangelio es que el logos, de donde viene la lógica, el logos se hizo carne. El logos no necesita filosofar, porque el logos se encarnó en Cristo Jesús. Pero no quieres saber de Cristo Jesús, no quieres investigar, no quieres escudriñar, no quieres ni siquiera conversar.
El Señor Jesús advirtió la gravedad del problema cuando decía a sus discípulos, es que ellos no quieren venir a mí. No quieren venir a mí. No sienten interés, no tienen aprecio, no valoran. En cambio, ejercen un rechazo selectivo, interesado. Y como en una oportunidad les prediqué, por conveniencia. Porque ese rechazo les conviene. Vanidad, orgullo, necedad. Sí, aquí son denunciados, aquí son precisados por el texto bíblico que hemos tenido. Y vamos ya hacia el final. Voy a leer. En cambio, el espiritual, el hombre espiritual, el ser humano espiritual, discierne todas las cosas, sin que él sea sometido a discernimiento por nadie, porque ¿quién conoce la mente del Señor para instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. La palabra mente ahí es noosé, en griego, que quiere decir, nosotros conocemos la voluntad de Dios, conocemos el mensaje que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, conocemos a la persona de Cristo Jesús, conocemos su identidad, conocemos en pequeño grado, pero lo suficiente, cómo piensa Dios. Yo voy a citar para ustedes a un pensamiento muy breve de Johannes Kepler, uno de los más grandes astrofísicos de la historia. Vamos, el que expuso las leyes del movimiento planetario. En una conversación dijo lo siguiente, luego lo escribió: yo simplemente estaba pensando en los pensamientos de Dios después de Dios. Yo simplemente, en mi investigación, estaba pensando en los pensamientos de Dios después de Dios. Hermanos, el asunto de esta dificultad para establecer el diálogo es tan serio. Yo he querido en esta mañana que seamos conscientes de ello, para que nos encomendemos en oración al Padre, para que recurramos a su palabra santa, pidamos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para, con mansedumbre, exponer todo el consejo de Dios. Pero esto es tan difícil que voy a leerles otro pasaje del apóstol Pablo, cuando nos advierte. Escribía a los romanos, a la iglesia en Roma. Dice, si nuestro evangelio está aún encubierto, que no lo entienden, lo está entre los que se pierden, pues como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento, para que no resplandezca en ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento. El Homo sapiens sapiens, con el entendimiento cegado, para no poder ver la luz, la revelación que hay en Cristo Jesús. Cuando le escribía a los romanos, recuerdan, el apóstol Pablo al comienzo de la carta decía que los hombres se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Así de difícil está. Y no hay comunión, hermanos, entre la luz y las tinieblas. Pero eso sí, la luz echa fuera las tinieblas. El poder está en la luz, no en las tinieblas.
El Homo sapiens sapiens en esto es un necio. No puede, no quiere y no sabe. Nosotros tan solo somos portadores de un mensaje muy difícil de que logre encuentro, a menos que el Espíritu Santo de Dios tenga en su soberanía, en su misericordia, en su gracia, la dispensación de ese nuevo nacimiento, de esa regeneración. Ahí se da el encuentro. Tenemos que hacerlo. Por eso hemos cantado: sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva y dejaré el resultado al Señor. Oremos.